Bienvenidos a Palabras sin Filtro, un podcast donde la Biblia no se disfraza y la verdad no se negocia. Con el pastor Chenny Reyes nos metemos de lleno al libro de Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo. Agarra tu Biblia y abre tu mente, porque aquí venimos a pensar, crecer y vivir diferente. Hola a todos mis hermanos y amigos, qué gusto de verdad poder saludarles en este día. Primer día de nuestro estudio del libro de Romanos, más específicamente la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Me da mucho gusto poder iniciar con ustedes esta aventura y que podamos juntos aprender mucho. Créanme que hay mucho que aprender acerca de esta epístola, una epístola muy especial porque tiene una naturaleza diferente al resto de las cartas de Pablo, por algunas características en particular, como el hecho de que no fue Pablo quien fundó la iglesia en Roma. Pablo le escribe a una iglesia que no conocía, cristianos a los que no había visto nunca, y presenta el evangelio de una manera resumida, ¿verdad? Por eso es que a este estudio le llamamos el pequeño evangelio, porque es una versión resumida de lo que es el mensaje de salvación. Y bueno, a diferencia de las otras cartas donde Pablo le escribe a iglesias que conoce y que les da indicaciones sobre cómo vivir la vida de iglesia, en este caso Pablo pone fundamentos fuertes a la fe de esta iglesia que se encuentra en la ciudad de Roma. En ese tiempo, la ciudad más importante del mundo, la capital del Imperio Romano que estaba sobre el mundo conocido en ese tiempo. Así es que vamos a empezar con el capítulo número 1 de este libro, de este capítulo 1 de esta carta a los romanos. Y la dividí en 3 partes para que podamos entenderlo un poquito más. Espero que estos audios no sean muy extensos, pero que al mismo tiempo no dejemos fuera información importante. Así es que vamos a empezar con el capítulo número 1, que comienza obviamente con la salutación de Pablo a esta comunidad de cristianos que estaba compuesta por una parte de judíos que habían llegado a la ciudad de Roma. Aparentemente después del día de Pentecostés ellos llegaron a Roma y empezaron a establecer una comunidad cristiana, pero también estaba compuesta por algunos miembros gentiles, que es así como se le conoce a los que no eran judíos. Todos los que pertenecían a cualquier otra nacionalidad eran conocidos como los gentiles. Y esta iglesia en Roma estaba compuesta por ambas partes y al parecer había cierta disputa entre ellos por la cuestión de los judíos que buscaban que los cristianos gentiles se adhirieran a las costumbres y a la religión judía para poder expresar su cristianismo, y había por allí una cierta división, diferencia entre ellos. Pablo en parte trata de lidiar con esto. Le decía que en la primera parte Pablo se presenta ante una iglesia que no lo conocía en persona y comienza defendiendo, poniéndole base a su apostolado. Y había 2 razones importantes para esto. Y la primera es que Pablo debía batallar con los judaizantes, que algunos de ellos lo desacreditaban como apóstol porque había llegado después, porque no había sido parte de los 12, porque decían que su enseñanza había venido de otra fuente distinta, diferente. Por eso es que Pablo se asegura de decirle a la iglesia en Roma que su apostolado había venido directamente de Jesucristo. Ahora, la segunda razón es que quería presentarse ante una iglesia que podía ayudarle. Él sabía que esta iglesia era un punto importante que él debía tocar para poder cumplir su ministerio de llegar hasta lo que él conocía como lo último de la tierra en ese momento, y esa era España. Pablo quería llegar hasta esa parte del mundo conocido para poder llevar el evangelio a todo lugar de la tierra. Entonces él sabía que la iglesia en Roma era un punto que sí o sí tenía que visitar. Y Pablo hace una introducción muy elocuente y comienza
definiendo el centro o la clave de toda esta carta: presentar el Evangelio de Jesucristo y la salvación a través de la fe. Dice en los primeros versículos: Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Eso se encuentra en los versículos 2 al 4. Y abarca tanto a judíos como a gentiles, presentando a Jesucristo como el descendiente y heredero del trono de David según la carne, una referencia muy fuerte para los judíos, y declarado Hijo de Dios a través de la resurrección, que hacía una referencia importante para los gentiles. Les dice a todos ellos que Dios los ha escogido para que sean juntos un solo pueblo. A grandes rasgos, esa es la primera sección, la primera parte de este capítulo número 1. En la segunda sección, el apóstol Pablo le muestra su corazón, su interés por ellos, les hace ver que él está interesado, aunque no los conoce directamente. Hay una parte importante en su corazón para ellos, porque ha escuchado acerca de ellos. Y recuerde que en ese tiempo no había los medios de comunicación como los existen ahora, que uno se entera de cosas que ni siquiera quería saber, pero se entera por la cantidad de medios y de información que fluyen. En ese tiempo, cuando alguien quería saber de otra persona o de un grupo de personas, tenía que investigar, tenía que ir a los lugares correctos o conectarse a las fuentes correctas. Bueno, dice Pablo: yo he escuchado de ustedes, sé lo que están viviendo, sé lo que están pasando y me siento orgulloso y alabo a Dios por ustedes. No solamente había escuchado de ellos, sino que también oraba por ellos, los llevaba en sus oraciones, y creo que esa es una parte muy importante del progreso de la iglesia en Roma, que Pablo siempre estaba orando por ellos. Pero no solamente había escuchado, no solamente había orado por ellos, sino que tenía toda la intención de estar con ellos y de compartir, es decir, tanto de dar como de recibir. Pablo les dice: yo quiero ir y darles lo que Dios me ha dado, pero yo estoy seguro que ustedes también tienen un don que puede bendecirme a mí. Él estaba convencido de que quería estar con ellos y al parecer lo había intentado en algunas ocasiones. Sin embargo, reconoce que había sido estorbado en una de esas múltiples intentos de estar con ellos, pero tomó el asunto como algo personal. Dice: tanto a judíos como a gentiles soy deudor. Es decir, tengo una deuda con ustedes. No es solo un sueño, no es solo un deseo de a ver si voy alguna vez, sino que lo toma como una deuda que tiene que pagar. Es decir, como un compromiso que se tiene que cumplir sí o sí. Y es aquí en esta sección cuando Pablo habla de ese desafío que tiene de ir a Roma y de estar con los hermanos en la iglesia en Roma y de compartir el evangelio en esa ciudad, donde aparece una de las declaraciones más fuertes que el apóstol Pablo hace en todas sus cartas. Y aparece como su estandarte, ¿verdad? Ese famoso pasaje del capítulo 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿No te has preguntado alguna vez por qué el pasaje dice porque no me avergüenzo? ¿De qué tendría que avergonzarse? ¿O cuál sería la razón por la que Pablo pudiera sentir vergüenza de llevar el evangelio precisamente a la ciudad de Roma? Recuerde que Pablo estaba hablando de ir allá y de anunciar el evangelio en esa ciudad. No era cualquier ciudad, era la ciudad más poderosa y más cosmopolita, es decir, que tenía gente de todas partes del mundo, la más poderosa de su tiempo. Cualquiera podría sentirse intimidado de estar allí, y más si vas a ir a predicar el mensaje de un judío que murió crucificado. Para los romanos era la muerte más denigrante que podía existir. Era algo que no se decía, era algo de lo cual nadie podía sentirse orgulloso. Y Pablo iba a enfrentarse a esta gente, iba a enfrentarse
a esa sociedad poderosa y con un mensaje que difícilmente iba a ser aceptado por esa visión que había con respecto a los crucificados. Pero Pablo reconoce que el evangelio no es un simple mensaje, sino que tiene el poder de transformar a todos. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Ese es el por qué Pablo no estaba avergonzado de un evangelio que estaba centrado en un Salvador crucificado. Él sabe que el evangelio, las buenas nuevas de Cristo, tienen un poder inherente, es decir, un poder que está pegado a Él y que no puede despegarse. Nosotros no le damos poder al evangelio, mis hermanos y amigos, solamente paramos de estorbar, por así decirlo, el poder del evangelio cuando lo presentamos efectivamente. Nosotros no necesitamos agregarle nada al evangelio para que sea poderoso. Él ya tiene poder. Solamente tenemos que expresarlo efectivamente para que el evangelio simple de Jesús, el mensaje que hemos escuchado, desarrolle todo su poder, desenvuelva todo su poder en las personas. La ciudad de Roma se asemeja mucho a nuestra cultura actual, al tiempo en que nosotros vivimos. Si lo piensas bien, están llenos de conocimientos, de capacidades, pero vacíos de salvación. ¿Sabe? Los romanos, ellos conocían el poder. Era la nación más poderosa del mundo. Se jactaban de ser poderosos. Sin embargo, sentían una fuerte necesidad de ser salvados. Leía por ahí que un antiguo filósofo llamado Séneca llamó a Roma un pozo negro de iniquidad. No era un cristiano, pero tenía el concepto de la maldad y la veía en la ciudad de Roma, un pozo negro de iniquidad. Y otro hombre, un antiguo escritor llamado Juvenal, llamó a esta ciudad un drenaje sucio en la cual las heces del imperio fluyen. Era lo peor, era la sociedad, era la ciudad más poderosa, pero al mismo tiempo era la ciudad más sucia, más degradante de todo el imperio. Era como la coladera donde toda la putrefacción y toda la basura convergía. Roma se jactaba de su gran poder, pero ese gran poder que ellos tenían no les alcanzaba para sentirse salvos, para sentirse justos, ni siquiera para sentirse limpios delante de Dios. Y ese era precisamente, mis amados, el poder del que Pablo venía a hablarles, del único que podía darles todo lo que su gran poder y sus grandes capacidades no les habían podido otorgar. Querido amigo, tú que estás escuchando este mensaje y tal vez no has entregado tu vida a Jesús, has empezado a escuchar de la palabra. Tú puedes tenerlo todo, conocimiento, recursos, posición, influencia, no sé, pero eso no podrá transformar jamás tu vida. El evangelio de Jesús es lo único que puede cambiarte de una manera completa y radical. Mi querido hermano, tú que conoces la fe de Jesús ya, nuestra sociedad actual se muestra llena de virtudes y de capacidades, pero ninguna de ellas, escucha, ninguna es suficiente. Y ellos en el fondo lo saben. Hay un vacío que nada, ni sus posiciones puede llenar. El evangelio es lo único que tiene el poder para responder a las necesidades más profundas del ser humano, ser salvos de su propio pecado. Así que no tengas vergüenza en hablar de él. El evangelio tiene unido, pegado, tatuado a él el único poder de cambio verdadero. El versículo 17 menciona también algo muy importante y lo quiero resaltar aquí, que en el evangelio la justicia de Dios es por fe desde el principio hasta el final. Yo no sé qué versión de la Biblia hayas leído tú, algunos dicen es por fe y para fe, unos por fe de principio a fin, no lo sé, pero el principio detrás de esto es que la fe siempre tiene que estar presente para poder ser justos delante de Dios. Nunca habrá nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos siquiera un poquito del favor o para que podamos poner sobre nosotros algo de justicia.
Aunque las circunstancias cambien a medida que vamos avanzando en nuestros procesos, nunca vamos a dejar de depender de Dios para seguir siendo salvos. Nunca tendremos méritos más allá de la fe, esa fe que tenemos en los méritos de Jesús y de la cruz donde Él murió. Como dice esta palabra, el justo vive por la fe. Es decir, el justo no es solo salvo por la fe, sino que una vez que empieza a ser salvo, toda su vida, todo lo que hace, hasta el último respiro que tenga, dependerá siempre de la fe. Ahora, déjame terminar con una tercera parte. Y en esta tercera sección, el apóstol Pablo pone de manifiesta la culpabilidad de los seres humanos. En primer lugar, por no haber reconocido al Creador, aun y cuando toda su creación los revela. Ese fue el primer error. Eso fue lo que desencadenó todo lo malo, que aun y cuando conocimos a Dios, no le quisimos reconocer. Todo lo que era invisible de Él fue oculto deliberadamente por la maldad del hombre. No estamos hablando de una cuestión de ignorancia, estamos hablando de desobediencia. Porque como dice, aunque conocieron a Dios, no lo glorificaron como a Dios, sino que se rindieron culto a las criaturas antes que al Creador. Adoraron a las cosas creadas, incluyéndonos a nosotros mismos los seres humanos. El principio de todo pecado siempre es la idolatría, que es poner algo más en el lugar que solo a Dios le corresponde. Y por esa causa el corazón del hombre se llenó de tinieblas y de confusión, dice Pablo. Ya no entendieron de qué se trataba, perdieron de vista lo eterno, perdimos de vista lo verdadero. Y es interesante ver que no fue Dios quien castigó ni quien castiga al hombre. Aquí hay la respuesta a una pregunta que a veces muchos hacen. ¿Dios castiga al ser humano por su pecado? Yo creo que no. Y la respuesta se encuentra aquí en este pasaje. Dios no castiga a nadie. No quiere decir que no le moleste nuestro pecado. Aquí dice que Dios se llena de ira también. Pero en su ira no deja de amarnos. Y lo que hace es permitir que nuestro propio pecado nos castigue. Permite que las consecuencias de nuestras acciones caigan sobre nosotros. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros resistiría un castigo directo de parte de Dios. Más bien, en su amor infinito por nosotros, solo permite que nuestras propias consecuencias nos alcancen y nos corrijan. Y cuando eso pasó, la humanidad cayó en las cosas más bajas. Viene allí, ¿verdad? Toda una expresión que es muy fuerte. Actos inmorales. Habla de la homosexualidad tanto en hombres como en mujeres y otras pasiones aberrantes. Y es curioso porque de hecho el apóstol Pablo en su escrito original en el griego, en esta sección, no utiliza las palabras normales para hombre y mujer, sino macho y hembra, como dando a entender que la degradación de la humanidad en sus actos inmorales lo rebajó al nivel de animales, sin alma, sin conciencia de lo eterno, sin nada de moral ni de justicia en sus corazones, sino hasta el fondo. Y eso es lo que vemos incluso en nuestra sociedad actual, como el ser humano cada vez va más abajo, cada vez alcanza niveles más profundos en su inmoralidad, nunca está satisfecho, cada vez vamos cavando más y más profundo. Y llevando en sí mismos, dice Pablo, la retribución o el pago de sus malas acciones. Cuántas cosas se han desencadenado por causa del pecado en nuestras vidas. Pero no solo repara en los actos inmorales sexualmente hablando, como la homosexualidad, sino que menciona una larga lista de actitudes pecaminosas como la soberbia, la murmuración y el perjurio, la avaricia, el odio, los homicidios, la traición, insolencia, arrogancia y etcétera, etcétera, entre muchos otros. El hombre, por naturaleza, se hizo acreedor a la ira de Dios. ¿Te das cuenta? El negar a Dios, el ignorarlo voluntariamente, dejó al hombre a merced de sus más bajas pasiones. Y lejos de alejarse de eso, dice Pablo, aún se jactan de lo que hacen. Y eso habla de la naturaleza caída del ser humano, mis hermanos y amigos.
completamente incapaz de cumplir con la justicia de Dios. Y todo por haberse alejado, por no reconocerlo. No creas que el alejarte de Dios te va a dejar en una posición neutral. No. Pablo nos está diciendo aquí, cuando alguien deja de reconocer a Dios, su carne, su naturaleza pecaminosa, caída, nuestra naturaleza pecaminosa y caída, comienza a ganar terreno en nosotros. Cuando yo digo, no, ya no necesito congregarme, no necesito tanto eso, yo ya sé cómo funciona todo esto. Ten cuidado, hermano, porque cuando alguien deja de reconocer a Dios, esa caída es paulatina, pero nunca se detiene. Nunca. Mientras nos alejemos de Dios, estaremos más cerca del pecado. Y entre más cerca estemos de Él, más lejos del pecado estaremos. Gracias por estar aquí en Palabras sin Filtro. Qué bueno es poder abrir la Biblia juntos y descubrir lo que Dios tiene para nosotros, versículo a versículo. Te invito a que no te pierdas la próxima sesión porque seguimos aprendiendo, creciendo y dejando que la palabra transforme nuestra vida. Nos escuchamos pronto. Bendiciones.